Hola, buenos días. En el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el ciclo cardíaco de forma fácil y rápida. Explicaremos las 5 etapas del ciclo cardíaco y posteriormente en otro video hablaremos acerca de lo que es la interpretación de estas 5 etapas del ciclo cardíaco en el famoso diagrama de Wiggers. Pero el día de hoy platicaremos nada más un poquito acerca de estas 5 etapas de la forma un poquito más fácil posible. Antes de hablar de las 5 etapas del ciclo cardíaco, vamos a definir el concepto de ciclo cardíaco. Bueno, pues este consiste en los fenómenos cardíacos que se producen desde el comienzo de un latido cardíaco hasta el comienzo del siguiente. Todo este proceso dura aproximadamente 0.08 segundos. Y a su vez, el ciclo cardíaco se va a dividir en dos etapas, la diástole o relajación y la sístole o contracción. Antes de eso hay que recordar que para que se lleve a cabo el ciclo cardíaco necesita un impulso nervioso, el cual va a estar proporcionado precisamente por el ciclo de conducción, que ese es otro video aparte, pero en el cual este ciclo de conducción va a iniciar con el primer impulso a partir del nodo sinoauricular. Aquí es donde va a caer el impulso, el primero, que sería el nodo sinoauricular, y va a activar toda la cadena de lo que es el ciclo de conducción. Y este primer impulso que cae en el nodo sinoauricular lo vamos a poder representar en el electrocardiograma como la presencia o aparición de la onda P. Y de igual manera, aquí va a iniciar parte de lo que es el ciclo cardíaco. Ahora, las aurículas son consideradas como bombas de cebado porque ellas ayudan a potencializar la acción de los ventrículos. En este caso, si las aurículas no se llenan de sangre en primera instancia, no van a poder pasar su contenido hacia los ventrículos. Entonces, cuando estas aurículas se contraen, estimulan o favorecen que los ventrículos se llenen, se distienden y que también ejerzan su efecto de contracción para poder expulsar su contenido hacia los grandes vasos. Todo este proceso en el cual las aurículas se llenan y expulsan la sangre a los ventrículos tarda aproximadamente más de 0.1 segundos. Y regresando a lo que es el ciclo cardíaco, pues como ya dijimos, se va a dividir en dos fases. La diástole o de relajación, que es cuando las cámaras se preparan para recibir la sangre, tanto las aurículas como los ventrículos, y la fase de sístole o contracción, en la cual, como su nombre le indica, hay contracción de las cavidades para expulsar su contenido, de las aurículas a los ventrículos y de los ventrículos a los grandes vasos. A su vez, esta etapa de la diástole o también llamada relajación se va a dividir en 3 etapas o va a conformar 3 etapas del ciclo cardíaco, las cuales son la relajación isovolumétrica, el llenado pasivo y el llenado activo. El llenado activo también es denominado sístole auricular. Y dentro de la sístole, o también llamada contracción, hay 2 etapas de lo que es el ciclo cardíaco: la contracción isovolumétrica y la eyección. Entonces tenemos que son 5 etapas que forman parte del ciclo cardíaco: la relajación isovolumétrica, el llenado pasivo y el llenado activo, que forman parte de la diástole, y la contracción isovolumétrica y la eyección, que forman parte de la sístole. Más adelante vamos a hablar de cada una de las etapas. Y bueno, aquí tenemos este famoso diagrama de Wiggers, que a la mayoría nos causaba dolor de cabeza y nos espantaba ver cómo es que se relacionaba todo esto, pero en realidad es más que la unión de lo que son las 5 etapas del ciclo cardíaco que vemos aquí arriba: la contracción isovolumétrica, la eyección, la relajación isovolumétrica, el llenado pasivo y el llenado activo, que están representados aquí. Y también conjuntamos otros aspectos importantes en el cual Wiggers, que es el autor de este esquema, clasifica todo en una línea de tiempo y lo va uniendo conforme se van interactuando todas las curvas, las cuales se van a encargar de medir estos dos aspectos importantes: la presión y el volumen. Recuerden que el corazón maneja presiones y volúmenes, entonces por eso es importante manejarlo, puesto que de aquí vamos a partir para ir viendo cuando asciende el volumen o la presión en cada una de las cavidades. En este caso vamos a manejar una presión aórtica, una presión auricular, una curva de presión ventricular, volumen ventricular, el electrocardiograma y ecocardiograma, fonocardiograma, donde vamos a escuchar los sonidos cardíacos. Y todo esto también lo vamos a poder dividir en las fases del corazón, las cuales son la sístole y la diástole. Entonces todo eso se conjunta
con las 5 etapas y conforman lo que es la lectura del esquema de Wiggers. Todo esto lo vamos a analizar en otro video que es por separado, en el cual vamos a aprender a cómo es que conjuntamos las 5 etapas del ciclo cardíaco y todas estas curvas, cómo es que se interpretan desde arriba hacia abajo, cómo se va leyendo cada etapa. Pero aquí primero lo importante es que conozcamos e identificamos en primer lugar cuáles son las 5 etapas del ciclo cardíaco y la definición de cada una de ellas para que posteriormente podamos conjuntarlo y entender todo lo que es el diagrama de Wigger. Y bueno, vamos a iniciar entonces con el llenado pasivo. Aquí quiero aclararles algo. Cuando ustedes quieran leer el ciclo cardíaco, pueden empezar de la fase que gusten. Como aquí les acabo de mencionar, hay 5 fases y ustedes pueden empezar de donde quieran. Pueden empezar leyendo desde la contracción, desde la eyección, desde la relajación isovolumétrica, desde el llenado pasivo y desde el llenado activo. Pueden empezar de donde ustedes gusten. En este caso, yo estoy empezando desde el llenado pasivo, que sería en esta porción. Pero si ustedes empiezan desde aquí, como yo lo voy a hacer, de igual manera tienen que dar la vuelta y terminar aquí y volver a empezar. Si ustedes lo hacen desde el llenado activo, de igual manera tienen que dar la vuelta. Si empiezan a leer desde la contracción isovolumétrica, pues de igual manera van a dar la vuelta y llegar de nuevo hasta aquí. Entonces da lo mismo el lugar de donde ustedes empiecen, al final van a terminar donde empezaron, porque por eso se llama un ciclo. Pero pues ustedes pueden elegir en la fase que se les haga más fácil entenderlo. El día de hoy yo voy a empezar acerca, o más bien desde donde es el llenado pasivo. Y el llenado pasivo vamos a iniciar mencionando que es una etapa en la cual está relacionada con la diástole. Aquí las 4 cavidades están relajadas y obviamente se preparan para llenarse de sangre. En este caso las aurículas van a recibir sangre. ¿De dónde? Pues la aurícula derecha va a recibir sangre de lo que es la vena cava superior y la vena cava inferior. Y la aurícula izquierda recibe sangre de las venas pulmonares, que recordemos que son 4. Entonces, cuando las aurículas se llenan de sangre, va a aumentar la presión interauricular en comparación con la del ventrículo. Entonces va a haber mayor presión en las aurículas, porque recuerden que en un inicio las 4 cavidades estaban relajadas. Cuando las aurículas se llenan de sangre, entonces cambia la presión interauricular diferente a la interventricular, y de igual manera pues las paredes, las aurículas empiezan a distenderse para preparar a la aurícula para contraerse. Ojo, en esta etapa las aurículas no se contraen, únicamente aumenta su presión interauricular porque hay mayor volumen de sangre. Y bueno, cuando aumenta el volumen entre las aurículas, eso favorece que se abran las válvulas auriculoventriculares, que recordemos que son 2, la tricuspidia y la mitral. Entonces, una vez que las aurículas ya se llenan, aumenta su distensión y aumenta la presión interauricular, entonces las aurículas pasan por gravedad. Una vez que estas válvulas auriculoventriculares que les mencioné, la tricúspide y la mitral, están abiertas, favorecen que las aurículas pasen su contenido de sangre hacia los ventrículos, pero lo hacen de forma sin utilizar contracción, es decir, lo hacen por gravedad. Se abre la puerta y entonces se desliza la sangre desde la aurícula hasta el ventrículo, pero no pasa toda la sangre. En las aurículas hay un 100% de sangre, pero únicamente va a pasar el 80% hacia los ventrículos y el 20% se va a quedar en las aurículas. Ahora, ese 20% que se va a quedar en las aurículas favorece que siga aumentando la presión de la aurícula, la cual en la aurícula derecha va a hacer que sobrepase los 4 a 6 milímetros de mercurio y en la izquierda que sobrepase los 7 a 8 milímetros de mercurio. Y entonces cuando empieza a seguir aumentando la presión en la aurícula, ahí entonces es cuando ya la aurícula sí se va a contraer y ahí va a iniciar la segunda etapa del ciclo cardíaco, que se llama llenado activo o también sístole auricular. Y esta sístole auricular es cuando entonces esas aurículas ya empiezan a contraerse y expulsan el otro 20% restante hacia los ventrículos. Entonces es ahí cuando los ventrículos ya van a tener el 100% de sangre. Ese 100% de sangre corresponde a 120 mililitros. Recordemos que lo que es la sístole auricular, de igual manera, va a estar representada en el electrocardiograma con la onda P, que significa la
despolarización de las aurículas, y aquí es cuando también se representa en el ciclo de conducción con el impulso que cae en el nodo sinoauricular. Entonces esta etapa de la sístole auricular está relacionada con el primer impulso de la conducción cardíaca, que es donde inicia el nodo sinoauricular, y a su vez se representa en el electrocardiograma como la aparición de la onda P, porque recordemos que la onda P representa la despolarización de las aurículas, es decir, la contracción. Entonces, recordemos que en esta etapa ya las aurículas se contraen, por eso se llama sístole auricular, y expulsan el otro 20% hacia los ventrículos para que queden llenitos con el 100%, que equivalen a 120 mililitros. Y entonces ahora, ¿quiénes van a estar más llenos que las aurículas? Pues los ventrículos. Ahora va a cambiar. Ahora la presión en los ventrículos va a ser diferente a la de las aurículas, va a aumentar, y eso va a estimular a que las paredes de los ventrículos empiecen a distenderse para que se contraigan. Ahí empieza la otra etapa del ciclo cardíaco, que se llama contracción isovolumétrica. Se llama isovolumétrica porque el volumen de sangre se mantiene igual. Lo que favorece únicamente aquí, o que caracteriza, es la contracción ventricular. Entonces, cuando estos ventrículos están llenitos de sangre, como les mencioné, al 100%, que equivalen a 120 mililitros, lo que a su vez estos 120 mililitros corresponden a un volumen llamado volumen telediastólico. Entonces, como los ventrículos ya están llenitos, se empiezan a contraer, y en ese intento de que se contraen, quieren regresar la sangre hacia las aurículas, y para que eso no pase, ocurre un fenómeno que es el cierre de las válvulas auriculoventriculares, tanto la tricuspidia como la mitral. Este cierre de las válvulas auriculoventriculares lo podemos escuchar como el primer ruido, ¿ok? Entonces el primer ruido cardíaco ocurre en la fase de contracción isovolumétrica y está relacionado con el cierre de las válvulas auriculoventriculares, la tricuspidia y luego la mitral. ¿Para qué se cierran? Pues para evitar que la sangre de los ventrículos se regurgite o se regrese a las aurículas. Entonces ahora, como los ventrículos están llenitos y se empiezan a contraer, van a expulsar su contenido hacia lo que son las válvulas, hacia los grandes vasos, a través de las válvulas aortopulmonares. Y ahí es cuando va a iniciar otra etapa del ciclo cardíaco, que se llama periodo de eyección, que como su nombre lo dice, pues los ventrículos van a eyectar la sangre hacia los grandes vasos. Como los ventrículos se siguen contrayendo y sigue aumentando la presión interventricular, es decir, en su interior, por el volumen que contienen. Recuerden que aquí ya mencionamos que en la fase anterior se cierran las válvulas auriculoventriculares, pero la presión en el ventrículo hace que se estimulen las válvulas aortopulmonares, que son la aórtica y la pulmonar, y estas se van a abrir. Una vez que estas se abren, entonces los ventrículos expulsan su contenido hacia estos grandes vasos. El ventrículo derecho le expulsa hacia lo que es el tronco de la arteria pulmonar, y el ventrículo izquierdo le expulsa hacia la aorta. ¿Por qué? Porque la presión en el ventrículo va a aumentar. En el caso del lado derecho aumenta más de 8 milímetros de mercurio, y en el ventrículo izquierdo aumenta más de 80 milímetros de mercurio. Y esa cantidad de sangre que van a expulsar hacia los grandes vasos no es completa. Recuerden que en el ventrículo hay 120 mililitros que corresponden al volumen telediastólico. De esos 120 mililitros, únicamente van a pasar a los grandes vasos 70 mililitros de sangre. Esos 70 mililitros de sangre corresponden al llamado volumen sistólico. ¿Ok? Entonces de esos 120 únicamente pasan 70, y 50 mililitros se quedan guardaditos en los ventrículos, que corresponden al volumen telesistólico. Entonces, volumen telediastólico, los 120 mililitros que hay en los ventrículos llenos. Volumen sistólico, los 70 mililitros que expulsan los ventrículos hacia los grandes vasos, y de ahí nos quedan en los ventrículos 50 mililitros que corresponden al volumen telesistólico. Entonces aquí ahora la sangre va a pasar hacia los grandes vasos. ¿Y qué va a pasar ahora? Que ahora va a aumentar la presión en los grandes vasos, a diferencia de los ventrículos. Esto va a ocasionar que los grandes vasos de igual manera quieran regresar la sangre a los ventrículos, y entonces ahí va a pasar otra fase que se llama relajación isovolumétrica, en el cual
como las arterias, tanto la del tronco pulmonar y la aorta, están llenas de sangre, se empiezan a distender y quieren regresar el contenido de sangre hacia los ventrículos, pasa otro fenómeno que es el cierre de las válvulas aortopulmonares, que es la aórtica y la pulmonar, precisamente para evitar que la sangre se regrese hacia los ventrículos. Y ahí pasa otro suceso que sería el segundo ruido. Entonces, el segundo ruido se presenta en la fase de relajación isovolumétrica y es ocasionada por el cierre de las válvulas aortopulmonares, que es la aórtica y la pulmonar. Entonces aquí la sangre ya se queda guardada en los grandes vasos para que sean expulsadas hacia el resto del cuerpo, y esos 50 mililitros que quedaron en los ventrículos de igual manera son utilizados como reserva para perfundir más a los tejidos y de ahí volver a iniciar la fase después de esta, que es la relajación, en la cual de igual manera las cavidades, las 4 aurículas y ventrículos, quedan de nuevo vacías. Únicamente a los ventrículos les quedan como 40 mililitros de sangre que se utiliza para perfundir tejidos, y aquí termina el ciclo cardíaco e inicia otra fase que es la de llenado pasivo, en la cual las 4 cavidades están relajadas y de igual manera las aurículas se vuelven a llenar de sangre a través de la vena cava superior y vena cava inferior para la aurícula derecha y de las venas pulmonares para la aurícula izquierda. Y entonces vuelve a iniciar otra fase del ciclo cardíaco. Y aquí podemos ver, en resumen, el ciclo cardíaco, y en el cual lo vamos a especificar de forma rápida. Recuerden que son 5 etapas y ustedes pueden iniciar de la etapa que gusten. En este caso yo inicié de la del llenado ventricular, o también llamado llenado pasivo, en el cual recordemos que las 4 cavidades están súper relajadas, las 2 aurículas y los 2 ventrículos. Las aurículas reciben sangre, ¿no? Ya habíamos dicho, la aurícula derecha de la vena cava superior y vena cava inferior, y la aurícula izquierda de las venas pulmonares. Aquí las aurículas se llenan de sangre y aumenta o empieza a aumentar la presión interauricular en relación a la de los ventrículos. Y entonces ese aumento de presión en las aurículas hace que se abran las válvulas auriculoventriculares, que es la tricuspidia del lado derecho y la mitral del lado izquierdo. Eso hace que las aurículas vacíen su contenido hacia los ventrículos, pero de forma por gravedad, sin utilizar contracción. Únicamente se abren las puertas y entonces las aurículas pasan a los ventrículos 80 mililitros de sangre. Recuerden que no pasan los 100, pasan nada más 80 mililitros de sangre. Una vez que se pasó la sangre a los ventrículos, todavía queda sangre en las aurículas. Este contenido de sangre hace que las aurículas sigan contrayéndose, aumente la distensión, y entonces inicia la segunda fase, que es llamada sístole auricular, o también denominada llenado activo, en lo cual las aurículas ahí sí ya empiezan a contraerse. Y recuerden que esa contracción de las aurículas se representa en el electrocardiograma con la onda P, que significa despolarización de las aurículas, es decir, contracción, y también está relacionado con la aparición del impulso nervioso en el nodo sinoauricular. Entonces las aurículas empiezan a contraerse y expulsan el otro 20% restante hacia los ventrículos, y entonces ahora los ventrículos quedan llenos con el 100%, y este 100% equivale a 120 mililitros de sangre, que a la vez corresponden con lo que es el volumen telediastólico. Entonces ahora, como los ventrículos ya están llenitos de sangre, ahora va a cambiar la regla y ahora va a aumentar la presión de los ventrículos. Como la presión de los ventrículos va a empezar a aumentar, va a hacer que las paredes de los ventrículos empiecen a distenderse y entonces inicie la contracción ventricular, que corresponde a la tercera etapa, que es llamada contracción isovolumétrica, en la cual aquí los ventrículos, como dice su nombre, se contraen, ¿sale? Es decir, hay una contracción, y esto se va a representar como el complejo QRS en el electrocardiograma, que representa la despolarización ventricular, es decir, la contracción de los ventrículos. Y entonces, como los ventrículos están bien llenitos de sangre, quieren regresar su contenido de sangre hacia las aurículas, y entonces, para que eso no suceda, se cierran las válvulas auriculoventriculares, es decir, la tricuspidia y la mitral, y esto se va a representar como la aparición de el primer ruido cardíaco. ¿Ok? Entonces, como ahora los ventrículos ya quedaron llenos de sangre, como les mencioné, va a empezar a aumentar más la contracción
de los ventrículos, la presión interventricular, y eso va a hacer que se abran las válvulas aortopulmonares, es decir, la aórtica y la pulmonar. Y entonces ahí, como se siguen contrayendo los ventrículos, van a querer expulsar su contenido. Entonces ahí inicia la otra etapa del ciclo cardíaco que se llama etapa de eyección, en la cual los ventrículos expulsan su contenido de sangre hacia los grandes vasos. El ventrículo derecho le expulsa hacia el tronco de la arteria pulmonar y el ventrículo izquierdo le expulsa hacia la aorta. Pero recuerden que no expulsa toda la sangre. De esos 120 mililitros que tiene el ventrículo, únicamente van a expulsar 70 mililitros hacia los grandes vasos que corresponden al volumen sistólico. Y a su vez, este volumen sistólico más adelante va hasta conformar lo que es el periodo o fracción de eyección del corazón, que recordemos que la fracción de eyección del corazón normalmente tiene que ser del 50 al 60%, principalmente el 60% para que el corazón funcione. Entonces únicamente expulsa 70 mililitros hacia los grandes vasos que corresponden al volumen sistólico y que más adelante van a conformar lo que es la fracción de eyección del corazón. Y los otros 50 mililitros que quedan guardados en los ventrículos se denominan volumen telesistólico. Entonces ahora, como ya los ventrículos expulsaron su contenido hacia los grandes vasos, entonces ahora va a aumentar la presión de los grandes vasos y eso va a ocasionar que tanto la arteria pulmonar como la aorta quieran regresar su contenido a los ventrículos. Y para que eso no pase, se lleva a cabo la 5 o la quinta etapa, que es la relajación isovolumétrica, en la cual, para evitar que los grandes vasos regresen la sangre hacia los ventrículos, se van a cerrar las válvulas aortopulmonares, es decir, la aórtica y luego la pulmonar, y estas van a representar lo que es el segundo ruido cardíaco. Y a su vez, ese ruido cardíaco, ese segundo ruido, pues como les digo, va a representar lo que es el cierre de estas válvulas aortopulmonares. Y bueno, en esta etapa, pues como los ventrículos ya terminaron de expulsar la sangre hacia los grandes vasos, ahora los grandes vasos se van a quedar con esa sangre para expulsarla hacia el resto de los tejidos, y si recuerdan, estos 50 mililitros que quedaron en el corazón, en los ventrículos, se van a ocupar para perfundir mayormente los tejidos, y entonces va a iniciar de nuevo el ciclo con lo que es el llenado pasivo, porque como ahora tanto los aurículas como los ventrículos quedaron vacíos, ya el corazón se prepara para recibir de nuevo sangre y va a iniciar otra vez la fase de llenado ventricular a través del llenado de las aurículas por la vena cava superior y vena cava inferior y por las venas pulmonares, y de esta manera va a iniciar de nuevo otro ciclo cardíaco. Entonces, como ven, el ciclo cardíaco se va a relacionar también con los latidos del corazón. Como ya dijimos, la sístole auricular va a estar relacionada con la presencia de la onda P. La contracción isovolumétrica va a estar relacionada con la aparición del complejo QRS en el electrocardiograma, y lo que es la relajación isovolumétrica va a estar relacionada con la presencia de la onda T, que es la despolarización de lo que es los ventrículos, la repolarización de los ventrículos, es decir, la relajación. Y de esta manera tenemos entonces el resumen de lo que es el ciclo cardíaco. En el siguiente video entonces hablaremos acerca de lo que es el famoso diagrama de Wiggers, para integrar todo esto que vimos de las 5 etapas del ciclo cardíaco, más los ruidos cardíacos, más las etapas de sístole y diástole, más lo que es las presiones auriculares, ventriculares y de la aurícula, y todo esto lo vamos a manejar en el diagrama de Wiggers. Bueno, pues espero que haya sido de tu agrado este video, que hayas entendido un poquito acerca de las 5 etapas del ciclo cardíaco y que veas el próximo video en el cual conjuntaremos todo esto hablando de lo que es el diagrama de Wiggers.